¿Cómo obtener respuestas de tu guía interior? Normalmente hay una tendencia, quizá por el proceso educativo que hemos vivido, a buscar respuestas en el exterior o preguntarle a otras personas opiniones sobre lo que debemos hacer. Y esto es correcto durante una etapa inicial, pero a medida que vamos evolucionando y madurando, la idea es que nosotros vayamos obteniendo nuestras propias respuestas. Es que nos hagamos nuestro propio maestro o que conectemos con lo que se llama la intuición o el guía interior con el objeto de recibir nuestras propias respuestas. En el siglo XV hubo, digamos, como una revelación que se hizo a algunos rabinos que se fueron de España y se instalaron en Safed, unos cabalistas. Y en esta revelación les dijeron que la humanidad había pasado ya a otra etapa, a otra fase, donde ya no se necesitaba ningún intermediario para contactar con la divinidad. Que digamos que la fase infantil ya había pasado. Y fijaros que han pasado 500 años de eso y aún estamos todavía como humanidad aún en esa fase infantil. La mayoría, aunque está viendo un gran despertar últimamente. Entonces, tú tienes tus propias respuestas porque, entre otras cosas, eres la persona que tiene más información sobre ti. Cuando una persona pregunta a otro, el otro nunca va a ser capaz de alcanzar una visión tan grande como la que tienes tú sobre tu vida, ni la intuición que tú tienes. El único problema, o lo que hay que hacer para obtener las propias respuestas, es precisamente eliminar la emocionalidad, el sentimentalismo y los pensamientos negativos que nos dicen que no podemos obtenerlas o que generan como una especie de nube entre nuestro guía superior o la intuición y nosotros, ¿vale? Entonces, a partir de ahora la idea es que vayas trabajando en ti para obtener tus propias respuestas. Y además esto es bueno porque te hace responsable de tus actos, porque siempre hay una especie de ceder la responsabilidad sobre la vida de una persona cuando hacemos preguntas a los demás, ¿vale? Entonces la idea es que a partir de ahora intentes encontrar tus propias respuestas. Otra cosa antes de decir cómo obtener estas respuestas es que las respuestas no son absolutas, porque las respuestas dependen de la circunstancia en la que te encuentras en ese momento, tu estado de conciencia y lo que necesitas oír. Entonces, puede que ahora, cuando tú haces una respuesta o haces una pregunta sobre una inversión, una relación, una decisión que tomas sobre una casa, sobre un viaje, puede que recibas una respuesta ahora, pero esto no es inamovible. Y esta es otra idea que hay que quitar. Las respuestas no son inamovibles. Las respuestas varían conforme varía el estado de conciencia de la persona o conforme varía la necesidad de lo que la persona necesita escuchar, de lo que la persona necesita oír. Entonces, ten en cuenta esto, que las respuestas están condicionadas a tu estado emocional, a tu estado de conciencia y a lo que necesitas oír en este momento, ¿vale? Para que no le des tampoco una importancia al 100%, sino que tú haces alguno de los ejercicios que voy a comentar ahora, te sale una respuesta, pero tú siempre tienes que valorarla en el largo plazo y sabiendo que lo que te viene es lo que te viene en ese momento. Pero puede que la semana que viene ya la cosa haya cambiado, ¿vale? Lo digo para que no para que no tomes decisiones absolutas en base a una única respuesta que te puede venir. Todo tiene que ser valorado y reflexionado. Entonces, ¿cómo conectarnos para obtener respuestas de nuestro guía interior?
Nuestro guía está ahí siempre. La cuestión es dónde estamos nosotros, mientras nosotros recibimos, o dónde estamos nosotros para poder conectarnos con el guía. Entonces, el ejercicio siempre, o cualquiera de estos ejercicios que voy a proponer, siempre parten de una base, que es importante hacer unos minutos previos de silencio, o un pequeño ritual, donde con el objeto de salirte del espacio temporal pasado-futuro, salirte del ruido de tu ego, con el objeto de entrar en otra dimensión, en otro estado de cualidad diferente. Entonces la idea inicial es, haces el silencio con la intención de conectarte con tu guía, con la divinidad, con tu guía interior, etc. ¿Vale? Entonces, lo primero es hacer el silencio. Después hacer una meditación de 10 minutos. Hay un montón de meditaciones en el canal de YouTube. Hay una de meditación de 10 minutos. Entonces la puedes hacer. Puedes meterte en la lista donde tengo meditaciones y ahí puedes hacer una que sea hacer el silencio. O hacer la meditación del perdón también, que te puede valer para, digamos, soltar emociones negativas. Y una vez que has entrado en ese estado de silencio, utilizar algún tipo de herramienta, como puede ser escritura canalizadora. Esto es muy interesante. Esto es hacer el silencio, coger un papel y un lápiz, escribir la pregunta y apuntar todo lo que te viene como respuesta a esa pregunta. Yo esto lo hago una vez cada mes, cada 2 meses, y tengo un diario donde voy apuntando las respuestas y funciona bastante bien, porque te va, digamos, como que te da respuestas para medio plazo. Entonces haces esta escritura canalizadora y lo puedes apuntar en un cuaderno y lo vas leyendo cada cierto tiempo. Y así vas viendo las respuestas que te iban dando y puedes ver el grado, digamos, de acierto que ha tenido. Lo segundo, después de haber hecho el silencio, es usar algún tipo de herramienta que precisamente se diseñaron para esto, que pueden ser oráculos, donde puedes utilizar el I Ching. Tengo un vídeo sobre cómo utilizar el I Ching, que lo puedes mirar. Por ejemplo, si te gusta el tarot, puedes utilizar el tarot. Incluso la astrología. La astrología hay una fase, hay una rama de la astrología que la puedes utilizar para obtener respuestas en este momento, para respuestas, digamos, de corto plazo o de medio plazo. Entonces, hay personas que ya se han familiarizado tanto con la astrología que digamos que la carta astral les habla, ¿no? Es decir, son instrumentos y herramientas para entrar en un diálogo con nosotros mismos, pero a través del instrumento. También puedes utilizar el árbol de la vida, que lo voy a poner aquí, para los que les gusta la cábala, el árbol de la vida. O la kinesiología también, que es lo que utilizó David Hawkins, que es parecido al péndulo, donde haces una pregunta y te viene una respuesta utilizando el péndulo o utilizando la fortaleza muscular. ¿Vale? Entonces, tenemos una opción es la escritura canalizadora, otra es utilizar algún oráculo o el péndulo, otra, la siguiente que he puesto aquí, es hacer una meditación donde visualizas a un guía o donde visualizas a un ser superior o un ser divino que te da respuestas y puedes entrar en un diálogo con él. Esto, por ejemplo, lo hacía Napoleón Hill y básicamente haces una meditación, puedes visualizar a tu yo superior o puedes, digamos, entrar en contacto con un guía, alguien con el que tengas buena onda, buena vibración. Puede ser Jesús, Buda, un santo, y entras en contacto con el guía que te da respuestas, ¿vale? Entonces, igualmente haces el silencio, puedes ir, por ejemplo, con tu imaginación a un lugar de poder, el lugar que más te gusta en el mundo, entonces te colocas allí y entras en diálogo con tu guía, que te da respuestas.
Y otra herramienta que puedes utilizar, que por ejemplo la utilizaba David Lynch, que es hacer una pregunta y prestar atención a las señales. Entonces, haces una meditación, haces una pregunta y esperas durante los próximos días alguna señal que te conteste a esa pregunta. Entonces, por ejemplo, David Lynch utilizaba las matrículas o los números de las matrículas. Había entrado, digamos, en una convención, había creado su propia convención para saber cuando veía una matrícula si era un sí o un no. O puedes, por ejemplo, ver algún cartel o alguna señal en un supermercado o en la carretera, etc. Es decir, o a veces te viene la respuesta en una conversación de desconocidos, o haces una pregunta y abres un libro al azar, que esto hay personas que también lo hacen. ¿Vale? Entonces, de esta manera, digamos que vas entrando en una conexión con tu vía interior o con la divinidad a través de diferentes herramientas. Pues puedes utilizar la que más te guste. Yo utilizo muchísimo el I Ching y también utilizo la meditación donde ves al guía y la escritura canalizadora. Cada una, digamos, para una fase o para una cuestión concreta. Entonces el I Ching lo utilizo a diario, la escritura canalizadora una vez cada 2 meses más o menos, y las meditaciones donde visualizo un guía, pues quizá cada semana más o menos lo utilizo. Y lo de hacer una pregunta y prestar atención a las señales, básicamente intento observar las señales del día a día. Y cuando veo que hay casualidades, cuando veo que hay cuestiones que se salen de lo normal, presto bastante atención. ¿Vale? Así que bueno, espero que te guste el vídeo, que te haya ayudado y que poco a poco te vayas convirtiendo en tu propio maestro o maestra. Muchísimas gracias.